Bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Alexandra Calmi. Estoy en el hospital de la Universidad de Ginebra y solamente tenemos una hora y tenemos mucho que cubrir. Es un placer moderar este seminario web hoy y es el seminario final de una serie sobre el estigma relacionado con el VIH organizado por la Sociedad Internacional de SIDA y la Alianza del Índice de Estigma de Personas que viven con VIH. Los seminarios anteriores se centraron en la importancia de las intervenciones de incidencia basadas en evidencia, la necesidad de abordar el estigma interiorizado y maneras de promover los derechos humanos en la respuesta al VIH. Hoy nos centraremos en el estigma y la discriminación en entornos de atención sanitaria. Comenzaremos revisando algunas evidencias sobre los problemas que enfrentan las personas que viven con VIH, en particular las mujeres. Tendremos un breve vídeo seguido de un panel de discusión en el que exploraremos algunos de los enfoques utilizados para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el VIH. Tengo que recordarles unas normas generales. No tomaremos preguntas desde el chat. Si tienen preguntas para los ponentes, por favor, escríbanlas en el cuadro de preguntas y respuestas. Este seminario estará disponible en francés, inglés y español. Y para seleccionar su idioma, elijan el canal de idioma en la parte inferior de su pantalla. Tengan en cuenta que este seminario se está grabando y estará disponible en la plataforma de aprendizaje IAS Plus. Me gustaría comenzar presentando a nuestra primera ponente, Karen Dunaway. Gracias por estar aquí. Es una joven activista feminista de Honduras dedicada a promover la igualdad de género a través de la incidencia y la investigación liderada por sus pares. Como oficial de programas globales en ICW Global, contribuye al programa de asistencia técnica del Índice de Estigma 2.0, empoderando a redes de personas que viven con VIH. Keren ha desarrollado herramientas de incidencia de género y liderado talleres sobre análisis de género interseccional. Nacida con VIH, utiliza sus experiencias personales y profesionales para impulsar investigaciones y actividades de incidencia con impacto en la comunidad. Muchas gracias, Keren, por estar aquí con nosotros, nosotras, y te paso la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por tenerme aquí y por eh, eh, organizar estos webinarios. Es estupendo estar en una llamada con mujeres tan poderosas. Tengo una breve presentación preparada y voy a dejarlo en menos de 10 minutos. Hay mucha información, no quiero dejar nada fuera y haré lo mejor para... Me esforzaré en trabajar despacio y comienzo ya mismo. La presentación de lo que voy a hablar es el, el escáner de prácticas. En julio lanzamos este proyecto de prácticas y este escáner habla de experiencias de mujeres con VIH que enfrentaron abusos, violaciones, denegación de la atención sanitaria, por ejemplo, y lo que queríamos hacer era destacar estas experiencias. En el informe también profundizamos en la incidencia de diferentes redes de mujeres con VIH que trabajan en estas experiencias y estas prácticas y también documentar las experiencias a través de nuestras propias voces. En primer lugar, antes de compartir los resultados, quería que todos estuviésemos en el mismo punto de entender qué es la coerción. Estas categorías representan las más comunes que se han denunciado y son las cubiertas en nuestro estudio, nuestra investigación, pero reconocemos que
no es absoluto y que puede haber otras experiencias de coerción que no están incluidas en este informe. Pero para nosotros la coerción es, por ejemplo, decir no, que no tengas un hijo o que te recomiendan que no tengas un hijo por tener HIV. Recomendaciones de terminar el embarazo, presión para esterilizarse, esterilizaciones sin conocimientos, la denegación de usar contraceptivos, la presión de utilizar un tipo específico de contraceptivos, presión para utilizar diferentes y particulares métodos de dar a luz, presión para por ejemplo, cesáreas o las formas de ablación. Cuando hablamos de malos tratos y abuso, también son prevalentes y ocurren de manera independiente y de maneras que también son globales. Esto refuerza la desigualdad y socava la independencia y el derecho a la salud. Y las niñas también, sobre todo, que no tienen claro su género. La metodología de este informe tiene enfoques cualitativos y cuantitativos, tiene todas estas contribuciones del índice estigma de 2.0, estudios cualitativos y se guió por un comité de 16 mujeres con VIH y teníamos cuatro elementos, que era el análisis de género, un análisis centrado en estos datos con asistencia de una universidad en el análisis de datos, 26.000 mujeres de diferentes regiones, América Latina, Europa del Este y África. También tuvimos una revisión de estudios ya publicados y también hicimos un enfoque cualitativo, entrevistas, una encuesta en línea en 5 idiomas. Hicimos también entrevistas en profundidad locales y también un desarrollo de estudios de caso para atrapar las experiencias de las mujeres en todo el mundo. ¿Y qué es este índice de estigma? El análisis cuantitativo se hizo a partir de los datos recopilados y es un estudio de comportamiento social que utiliza un enfoque estandarizado, desarrollado en más de 100 países que han completado este estudio y más de 150.000 personas con VIH fueron entrevistadas. Y este índice se hizo con la alianza integrada por UNAIDS, ICW, GNP y la Universidad Johns Hopkins. Con esto ya he dicho, y si utilizamos los datos de 23 países, 26.000 mujeres representadas con VIH de estas regiones, 26.502. Y en los resultados vemos que lo que quiero destacar antes de entrar en más detalle es que 4,4% de las mujeres que tienen HIV y que reportaron experiencias enfrentaron prácticas coercivas en los últimos 12 meses. Casi 20% de estas mujeres que participaron en un estudio de índice estigma informaron haber experimentado algún tipo de práctica coercitiva en su vida y en todas las regiones se concentraron en el embarazo y en la etapa infantil. Las mujeres con HIV enfrentan altos niveles de coerción en la esterilización y en la contracepción, en la planificación familiar
Por ejemplo, vemos que en América Latina 14% enfrentan la esterilización obligatoria, forzada, y por ejemplo 9,8 enfrentan la contracepción también forzada. En África subsahariana, 5% de mujeres enfrentan estas prácticas en ese mismo periodo de tiempo. Y entre regiones, 4,4% de las mujeres entrevistadas enfrentaron experiencias coercitivas en los últimos meses. Podemos ver que América Latina tiene los niveles más altos y seguidas de Ica y el área de África subsahariana. Aquí vemos que la distribución de mujeres con HIV en todos los países que han reportado experiencias coercitivas relacionadas con el embarazo y con la alimentación infantil. La proporción de mujeres que denunciaron estas prácticas en los últimos 12 meses. En cuanto a los métodos anticonceptivos y la planificación familiar, queríamos entender las experiencias en estos campos y las mujeres con HIV dijeron con estimados de hasta 18% en Nicaragua y en Bolivia 20%. Es la presión a utilizar determinados métodos anticonceptivos para recibir tratamientos específicos. En algunos casos, las mujeres fueron presionadas para utilizar condones por tener el HIV, VIH. En cuanto a la esterilización, es un tratamiento irreversible de anticonceptivo. Compartir información sobre eso como opción puede, pero presionar la esterilización sobre las mujeres con VIH se convierte en coerción. La esterilización forzada en los últimos 12 meses fue denunciada por mujeres en diferentes regiones y estos estimados incluyen ocurrencias solamente en el último año, no en el tiempo que sea anterior a ese año de recopilación de datos. Voy un poco más rápido. Las mujeres que han experimentado abuso por personal sanitario como violencia física y abuso verbal. Como pueden ver, fue el abuso más común por personal sanitario, con 3,9% en África subsahariana y 6% en América Latina. También hicimos un análisis interseccional a partir de diferentes identidades de mujeres con VIH que participaron en trabajo sexual o consumo de drogas, experimentaron abusos en niveles más altos que el resto de mujeres con VIH. Y también vimos que las mujeres más jóvenes que no eran migrantes también eran las que reci- reci- sufrían estas experiencias de abuso en niveles más altos. Las trabajadoras sexuales en América Latina que participaron en el estigma reportaron niveles más altos en todas las categorías. En África subsahariana, con una historia de trabajo sexual, también sufrían niveles más altos de abusos. Y en la región Ica, con las mujeres con este historial eran 1,5% más probables de ser víctimas de estos malos tratos. Y entre las mujeres que participaron en el estudio,
y que consumieron drogas, 4,4% en África subsahariana, 5% en la región Ica y el 11,4% en América Latina reportaron coerción en cuanto a a los métodos contraceptivos en este contexto. Al principio de la presentación les dije que queríamos documentar también nuestras propias voces. Este informe fue liderado por el Comité Asesor de Mujeres de todo el mundo y también hicimos entrevistas en profundidad nacionales de mujeres que que han sufrido estas prácticas. Esto es una cita de una de estas entrevistas en Camerún. Me dijeron que era peligroso tener un bebé y fui presionada a ser esterilizada. Me presionaron para no dar, alimentar a mi hijo porque el VIH se podía contagiar a través de la toma de leche. Pero desde entonces no he tenido cómo alimentar a mi hijo. Y también otra cita de una mujer en Camerún. Estábamos ayudando a una mujer que estaba en la cárcel y pasaba apuros tomando drogas. No iba a las citas médicas y acababa de tener un bebé. La encarcelaron con su bebé de 3 años y uno de 3 meses hasta que su bebé tenía 18 meses y mm, les llevó mucho tiempo convencer a las autoridades para dejarla que se fuera a casa y que recibiera cuidado psicosocial en casa en lugar de la prisión. Sigue habiendo mucho estigma frente a para las mujeres que están involucradas en el trabajo sexual. Frecuentemente no se denuncia. Esta persistencia está normalizada, también es sistemática y es un problema estructural por estas normas sociales. También hay impactos negativos sobre las mujeres con VIH. Eso también incluye el temor a acceder a atención sanitaria. Nuestro informe ya salió, lo pueden encontrar en nuestra web, esa dirección que tienen ahí, y también vamos a tener un resumen en español, francés y en ruso. Díganme si tienen preguntas y vamos a contestarlas y hacer una llamada a la acción para recomendaciones también. Espero haberme ajustado los 10 minutos, perdón y gracias. Gracias, Karen, fue muy interesante y también muestra las diferencias en diferentes regiones del mundo. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen comentarios y que quieren compartirlos con Karen, pero tenemos que esperar un poco. Antes de llegar al panel, vamos a ver un video que fue producido por la ICWD y habla de los cambios de mujeres viviendo con el VIH que viven en Argentina. Adelante con el video. Esta es una historia de lactancia, mujer con VIH y criminalización. Melody y su familia estaban muy felices con el embarazo.
Melody tiene VIH. Estar para las mujeres con VIH significa enfrentar muchos mitos basados en la desinformación y el estigma. En el 2016, la Organización Mundial de la Salud declaró que las mujeres con VIH con carga viral indetectable podían utilizar la lactancia materna de la misma forma en que lo hacen las mujeres sin el VIH. Sin embargo, ese día a Melody le informaron que en el área de neonatología no iban a permitirle amamantar a su hija y que tendría que elaborar un plan de parto respetado que sería observado por un grupo de profesionales. Para la semana 36 de gestación, Melody estaba nerviosa. Aunque había asistido a muchas consultas, controles antes, esta se hizo interminable. Le dijeron que estaba mal, que amamante a su hija, que era irresponsable, ilegal, perjudicial para la salud porque atentaría contra los derechos de las niñas. Como si esto fuera poco, le informaron que debía presentar una autorización judicial, que podía buscar otra clínica que le permitiera la lactancia materna para realizar el parto allí. De pronto, Melody se preguntó a sí misma, ¿soy una mala madre? ¿Mi hija va a odiarme en el futuro? Cuando Melody llegó a la semana 37 de embarazo, comenzaron las contracciones, por lo cual fue a la clínica. Las cosas se pusieron peor cuando ingresó al consultorio una trabajadora social que le escuchó una notificación del juzgado de familia número 6, que les negaba la posibilidad de amamantar a su hija a través de una medida cautelar. Melody no quiso firmar esa notificación y buscó ayuda con ICW, la comunidad de mujeres viviendo con VIH de Argentina. La clínica, en lugar de respetar los derechos de Melody y su hija, decidió denunciarla ante el juzgado criminalizándola por su decisión de amamantar. De lo que sucedió esa mañana en la clínica, Melody se sintió muy preocupada. Además de tener contracciones, parecía que ella y su pareja estaban cometiendo un delito por desear amamantar a su hija. Una policía apareció en la puerta de su casa informando que tenían que presentarse al día siguiente en el juzgado y que podían enfrentar a la justicia penal por desear amamantar. Entre tanta preocupación, pudo conocer a las compañeras de ICW Argentina, que además de brindarle información y aceptar ayudarla para la presentación en el juzgado, le hicieron sentir acompañada y más segura. En el juzgado, ni la jueza responsable ni el defensor de niñez quisieron recibir a Melody, pero ella sí quiso dejar testimonio de por qué no era un delito amamantar a su hija y cómo la criminalización realizada por la autoridad evidenciaba el estigma y la discriminación que existe hacia las mujeres con VIH que eligen amamantar. Al día siguiente, el juzgado cambió de notificación, quitándole a Melody y su pareja las responsabilidades civiles y penales, aunque seguía recomendando cumplir con las directrices de la maternidad sobre la lactancia para mujeres con VIH. A los 2 días, luego de un parto satisfactorio, nació la hija de Melody. La criminalización hacia las mujeres con VIH por una posible transmisión hacia sus hijas representa una violación a los derechos humanos. Vivir con VIH no puede ser considerado un crimen y los efectores de salud no pueden criminalizar a las mujeres. Muchas gracias por ese video a las organizadoras. Ahora tengo el placer de empezar este debate. Keren está acompañada por Emma Guiamera y Erika Spielman. Emma es la vicedirectora del Centro de Investigación EIRC, una ONG de Ghana, y Emma tiene 20 años de experiencia en monitoreo y evaluación. Ella ha trabajado con varias organizaciones para hacer frente al estigma del VIH a diferentes niveles a través de el enfoque total. Ella tiene experiencia en Estados Unidos y en el área subsahariana de África. Se ha centrado en la prevención del VIH con un foco en poblaciones jóvenes y actualmente trabaja para la OMS, donde lleva a cabo iniciativas para hacer frente al estigma y a la discriminación para poblaciones clave y defendiendo el uso de preservativos. Bienvenida y gracias por ser parte de esta mesa redonda. Quizá podemos empezar con preguntas para ustedes, Emma, si les parece. Sé que en Ghana han tomado
este enfoque de total. ¿Qué ha significado eso en su programa en Ghana? No lo escuchamos. Gracias por la oportunidad. Este enfoque de saneamiento es una intervención para reducir el estigma entre profesionales de la sanidad de diferentes servicios y mejorar los resultados del VIH. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo en Ghana? Es a través de un cuestionario para encontrar respuestas en cuanto a algunos de los comportamientos que estigmatizan a los trabajadores y podemos así cuantificar esos comportamientos. Y basándonos en esos resultados, nos encontramos con los directores de los centros para hablar con el personal y diseminar nuestros resultados con ellos. Y a menudo encontramos que los trabajadores sanitarios les chocan los resultados de este análisis. Porque si les pedimos, si ellos estigmatizan como profesionales, ellos por supuesto dirán que no, pero con los datos, y si volvemos les volvemos a explicar y les demostramos que algunos de sus comportamientos sí que estigmatizan. Es una manera de estigmatizar estos comportamientos. Y a través de estos resultados desarrollamos una intervención que empieza con una TOT, una formación de formadores, que toma a los trabajadores a una formación para que vuelvan después a sus centros de salud y formen a su personal para que tengan un sentimiento de propiedad. Y a través de esta formación vuelven a sus centros y forman así a todos estos centros. Esa formación, esa capacitación es muy innovativa y eso ocurre entre los trabajadores. Y después de ese TOT, de esa formación de formadores, se van a los centros con todo el personal posible. Mientras esto se hace, durante esta capacitación, se identifican a personas en los centros que se seleccionan para la reducción de estigma, haciendo un equipo de reducción de estigma en ese centro. Esa gente se reúne y según sus requisitos de su centro, se llevan a cabo algunas intervenciones que podemos llamar así, para reducir el estigma entre los trabajadores. Y eso puede ser de ayuda para desarrollar estas actividades. Eso básicamente es lo que se hace en este enfoque de centros. Muchas gracias, Emma. Tengo otra pregunta para usted. Sí. ¿Cuál ha sido la clave del éxito para este enfoque de centros? ¿Y qué replicaría usted qué copiaría en otros países que ha funcionado en este enfoque holístico o integral que pudiera funcionar en otros países que pudieran tomar su modelo como ejemplo? Sí. Lo primero es que esto es la recolección de datos. Una vez tenemos datos, tenemos los puntos que podemos usar para describir el estigma. ¿Qué es lo que impulsa este estigma?
Y después de las intervenciones, hacemos también una encuesta en línea donde se ven si ha habido una reducción de estos impulsores o de estos comportamientos estigmatizantes. Y una vez se vuelve al centro y entienden más, eso ayuda a reducir el estigma en el centro. De la misma manera, esta formación de centros es muy innovadora. Realmente es muy simple para replicarla, para copiarla. No, no hacen falta grandes presentaciones de PowerPoint. Se puede hacer en cualquier sitio, simplemente mostrando algunas tablas y es muy participativo también. Así que, por la naturaleza participativa que tiene esta capacitación, la mayoría de los trabajadores recuerdan esta capacitación y les ayuda a reconocer algunas de estas actitudes estigmatizantes y se comprueban mutuamente también entre ellos de no llevarlas a cabo. También, como esta formación se hace por parte del personal propio, hay más apropiación de esta, hay un sentido más de propiedad, de titularidad, así que las intervenciones y esos campeones que llamamos dentro de los centros son específicos y así existe un sentido de control de propiedad, de titularidad, lo que ayuda a mantener las intervenciones. Así que es importante ser capaces de sostener y ampliar estas intervenciones. Y una vez la dirección lo acepta, es fácil replicarlo y copiarlo. Estas son algunas de las maneras. Pero en realidad es muy fácilmente copiable y se puede usar en otros países y ya lo ha sido hecho, por ejemplo, en Tanzania o en Tailandia, por ejemplo, en otros países. Así que existe ya un manual de formación completo que se puede utilizar o se puede adaptar a diferentes situaciones. Voy a añadir un punto. ¿Cuántas personas están involucradas en esta institución cómo es de grande para entenderlo un poco mejor? Bueno, nuestra instalación idealmente 100% de todo el mundo de una manera realista no conseguimos a todos. Podemos alcanzar a 80% de la población en esta instalación. Muchas gracias. Ahora pasamos unas preguntas para Erika. ¿Cuáles son los mensajes clave que esperas que la gente retenga del informe técnico de la OMS, asegurando una atención sanitaria de calidad, reduciendo el estigma y la discriminación relacionados con el VIH? ¿Puedes contarnos un poco más de este caso? Gracias, Alexandra y Keren y Ana. Gracias por toda esta información. La OMS lanzó este informe en 2024 y el título, y tengo unos cuantos mensajes breves que compartir. Básicamente es un documento centrado en los núcleos de atención sanitaria. Las comunidades son centrales para conseguir cambio y hay intervenciones disponibles, como estaba explicando Emma, para abordar la discriminación y el estigma. Y aunque los derechos y las leyes son importantes para abordar estos problemas, el informe se centra en las
acciones concretas en las comunidades. Así que cuando nos fijamos en las estadísticas, quiero que todo el mundo sepa en qué centrarnos. Una acción no es suficiente para un cambio sostenible. Cualquier cambio, especialmente en cuanto al cambio de comportamiento de estigma y discriminación, requiere diferentes estrategias en diferentes niveles, incluido en el personal. Por eso habían varios webinarios sobre estigmas internos y que iban más allá de eso. Eso lo tengo en cuenta porque algunos de los ejemplos que damos en el informe técnico pueden pensar que desde esta intervención no ha cambiado nada, pero requiere múltiples intervenciones y también debemos fijarnos en el panorama general de una persona. Así que hay que reconocer diferentes fuentes de estigma. Tenemos que centrarnos en el estigma interseccional. Puede ser de raza, salud mental, elementos sociopolíticos. Son tantos factores. Cuando una persona entra en un centro sanitario, debemos observarla desde una lente interseccional, sino cómo podemos tener una buena calidad de vida, sobre todo para las personas más vulnerables. Estos voy a mencionar y lo verán también en el informe, compartiremos el enlace luego. Tenemos tres prioridades. La primera prioridad es asegurar que las personas están en el centro de los procesos y que se enmarcan para mejorar la calidad de vida de las personas, fijándonos en una persona de manera integral, un sistema integral, un centro, no solamente a través de la clínica de VIH, sino también la clínica de atención ginecológica. Tal vez es la madre que viene a vacunar a su hijo. Todo va junto y debemos observar a la persona como un ente integral. Debemos integrar la reducción de estigma en todos los centros. Cuando hablamos de estos enfoques, vemos que hablamos diferentes intervenciones, pero si podemos pensar a través de un enfoque de calidad al que tiene derecho todo el mundo que entra por esa puerta y lo integramos en el sistema, los resultados podrían ser favorables. Y por último, la tercera prioridad sería asegurar que los enfoques para reducir el estigma se centra también en las instituciones, pero va más allá. Debemos asegurar que quienes proveen la atención sanitaria y quienes tienen VIH están en un entorno eh, positivo. No es solamente la persona que observa a ver cómo pasan las cosas. Tenemos que intervenir. El sistema permite que esta discriminación ocurra. Entonces, podría seguir con estas prioridades, pero les animo a todos, dentro del informe explicamos estas tres prioridades en mayor profundidad, pero destacamos em, acciones concretas que se pueden implementar. Gracias, Erika. Has sido muy clara. Tal vez podrías especificar a- a- cómo piensan que los países pueden aprovechar al máximo este kit de herramientas. ¿Cómo, qué pragmático pueden sacar de este informe? Porque a veces desde la implementación hasta la puesta en práctica hay un vacío. ¿Cómo piensan que podrían hacer un mejor uso? Esa es una pregunta que todos pasamos apuros para responderla en cuanto a la implementación. En el informe hay casos clave como el que ha explicado Emma, que se ponen en práctica las acciones concretas que se recomiendan en el informe. En primer lugar, animaría a los gestores que se fijen en estas recomendaciones para generar ideas. Creo que es importante, que el otro tema es que es importante incluir las comunidades afectadas, los miembros afectados, cuando se piensa en cualquier tipo de innovación.
Yo soy un poco política porque estoy evitando tu pregunta un poco, porque no tengo una respuesta de cómo llevar estas ideas a la realidad, porque el informe incluye actividades concretas, va más allá de la política. Si puede trabajar con su comunidad y con las partes interesadas y con los proveedores y gestores de la atención sanitaria, y creo que hay acciones concretas que se pueden emprender y promover, y va a ser paso por paso, mm, reforzando lo que he dicho en cuanto a calidad. Si podemos abordar esto desde una desde una lente de calidad, esto se volverá sistemático. Y muchos países ya tienen algunas políticas para asegurar este tipo de calidad, porque es una buena manera para promover esto. Espero que esto responda a mi pregunta, a tu pregunta. Gracias. Sí, sí. Eh, Voy a... ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Sí, puedo empezar yo. Porque acabé con esa nota de monitoreo y involucrar a la comunidad. Comunidad significa más allá de la gente afectada. También incluye a gente, a profesionales de salud con VIH. Por ejemplo, en Camboya se quería dar el mensaje de que tú eres igual a tú. Y sabemos que hay una película y queríamos preguntar a la gente si podemos trabajar con usted para diseminar esta política a través de campañas para difundir estos mensajes. Ese es un ejemplo que fue fundamental y que funcionó muy bien en una intervención con la comunidad, con el involucramiento de la comunidad. Gracias. Mike, Karen, no sé si les gustaría comentar también esta cuestión de la comunidad. Quiero responder también una de las preguntas que veo en la caja de eco y de preguntas y respuestas de mecanismos para proteger a la comunidad. A pesar de que hay mecanismos, siempre depende de en qué país hablamos. Porque hay falta de confianza. Falta de confianza en algunos países es difícil, son procesos lentos. Hay esta creencia de que ser una mujer, en general, de que raramente funcionarán todos estos mecanismos de acceso a la justicia. En el informe también hicimos un estudio en el que vimos que el 14% no informaban de su miedo a las represalias. Y si hablamos del índice de estigma en el África Occidental, el 90% de mujeres que sufrían violaciones no lo denunciaba por miedo a represalias, por miedo a ser despedidas de su trabajo, por repercusiones que puede tener con sus familias o por resultados sociales, etcétera. Así que incluso esperaban peor trato por parte de estos actores si denunciaban. Y eso significa que hay muy pocos casos en el que las denuncias funcionan y pocos casos en el que se llega a la justicia. Y hablar de cómo apoyar a las comunidades es
es a través del también llegar a la confianza de las mujeres para darles apoyo en estas experiencias que sufren, estos abusos que sufren, trabajar con respuestas por parte de la comunidad, también en el terreno, trabajar con las mujeres en organizaciones de base también. No sé y perdón, sí, puedo señalar otra de las preguntas que vi. Sí, sí, por supuesto. Las leyes que protegen a... Quisiera referirme a un estudio donde se hablan de leyes de protección de VIH o de criminalización en algunos países. Ahí se puede ver el acceso a la justicia y las represalias que puede suponer. Muchas gracias, Keren. De hecho, yo también quería preguntarle a los otros panelistas, el acceso a la justicia es algo importante y hay muchas preguntas al respecto. Emma, ¿usted tiene alguna perspectiva de acceso en cuanto al acceso a la justicia y la discriminación? Yo iba a hablar también de una de las maneras en las que nosotras mejoramos el estigma y la discriminación contra las poblaciones clave ha sido incluirlas en la formación. Durante la formación traemos a la población clave a un debate con las enfermeras y les explican algunos de los desafíos a los que se enfrentan con las enfermeras. Y la primera vez que ellas pueden empatizar con ellas, es la primera vez que pueden expresar algunas de las cosas que las enfermeras hacen y cómo las afecta. Y eso ayuda a reflexionar a todas y cambiar algunas de las actitudes estigmatizantes. Estas son algunas de las cosas que se pueden usar para reducir el estigma por parte de los profesionales médicos de la salud. Gracias, Emma. Como usted habló, tengo otra pregunta para usted. ¿Vio cambios en cuanto a la coacción para las mujeres después de sus intervenciones? ¿Hubo cambios en el comportamiento? Sí, hubo cambios. Hubo muchos cambios. Uno fue en cuanto al miedo de la transmisión del VIH por parte de las enfermeras y un cambio también de el 56% de enfermeras que tenían miedo antes de contraer el VIH, simplemente de llevar a pacientes, pero después de la intervención se redujo a un 29% solamente. Y eso fue un gran éxito. Así que sí que hubo cambios después de nuestras intervenciones. Gracias. Tengo una ecuación específica para Karen. ¿Puedo elaborar en cuanto a las estrategias específicas en cuanto a la exactitud de los datos que se recogieron, sobre todo en cuanto a tablas sensibles como abusos, por ejemplo? No es fácil recoger estos datos. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo superaron esta dificultad? No la oímos, Karen. Este estudio se lleva a cabo como una herramienta de incidencia para la comunidad. Sabemos que la comunidad es la que lidera este estudio técnicamente y los entrevistadores son investigadores. También tuvimos a mujeres con VIH que fueron parte de esa investigación y tuvieron experiencias similares.
y eso creó un entorno más fiable quizás para compartir las experiencias. Y que la gente entendiera mejor. No sé si eso respondió a la pregunta. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta para ti, Eric. ¿Qué dice la OMS sobre el abuso de personas que tienen VIH por parte de personal sanitario? Porque dicen que hay niveles más altos. Gracias por esta pregunta, pero tengo que transferirla porque no estoy segura de poder responderla en los niveles altos, porque en términos de estigma y discriminación en centros de salud, lo que estamos haciendo, trabajando con países y ministerios para intentar que sea parte de sus estrategias nacionales, que dediquen financiación a resolver este problema. Pero más allá de eso, en términos de coerción, diría que no estoy capacitada para hablar en ese nivel, pero puedo hacer seguimiento con personas que tienen más conocimiento, porque dadas las políticas, está en el campo de ONU-SIDA, pero voy a consultar con mi grupo de trabajo y intentaré devolverles una respuesta mejor. Muchas gracias. Bueno, una pregunta para todas. Creo que son conscientes de los esfuerzos para usar los medios, incluidas las redes sociales, para abordar el tema del estigma a nivel de la población y saben si alguna ha funcionado. Estamos interesadas en escuchar de todas ustedes. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Saben de esfuerzos para usar los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, para abordar el tema del estigma a nivel popular? Tal vez quieren. Bueno, durante la conferencia del SIDA teníamos un equipo de redes sociales. Fue estupendo ver mujeres jóvenes con VIH que estaban comenzando su viaje de incidencia, reportando sobre las sesiones, la conferencia y compartieron vídeos eh, y hicieron su propia campaña de medios y desde un enfoque feminista, centrado en mujeres, también por mujeres jóvenes. Y fue lo primero que se me ocurrió. Fue un proyecto impresionante que tuvimos. Lo vamos a repetir en 2025, pero puedes involucrar a la comunidad en esas estrategias y abren la vía para estos esfuerzos de incidencia a la hora de hablar del estigma, no solamente en el marco de la conferencia, sino en las redes sociales como Twitter, con vídeos live, y necesitaban los recursos y los aprovecharon, lo vimos. Gracias. No sé si alguien más del panel quiere responder a esta pregunta sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Bueno, hace 2 años estaba en un evento en África Oriental, un grupo que reunió a ministerios de salud y otras partes interesadas en Ghana para hablar de discriminación y estigma. Y en esa reunión había periodistas, fueron invitados, eran parte de este evento. Habían establecido relaciones con personas en el Ministerio de Salud
sí que ya estaban informados sobre la transmisión del VIH, enfermedades de transmisión sexual. Así que al menos lo que informaron de ahí estaba bien hecho, no tenía errores. Y eso me llamó la atención. Y también cuando hablamos de cuidado de calidad y es las redes sociales pueden ser una buena plataforma para eso. Hay encuestas online, pueden hacer estas encuestas, lo pueden hacer de manera anónima, informar sobre sus experiencias y cuantos más datos podamos recopilar es más positivo para nosotros. Así que hay plataformas y avenidas positivas y creo que más van a aparecer. También creo, también fui parte de una reunión bilateral en Asia-Pacífico sobre poblaciones jóvenes y ahí también se habló de estigma y discriminación. Y allí los jóvenes obviamente están muy adaptados a las campañas en redes sociales. Así que estoy segura de que esas redes juegan un papel y lo seguirán jugando. Emma, adelante. Reconocemos que las redes sociales juegan un papel importante. Recientemente empezamos un nuevo programa de estigma en Ghana que quiere incluir preservicios antes de ponerse en servicio. Y una de las estrategias que estamos adaptando es publicarlo en todas las redes sociales como Twitter, Facebook, etcétera. Así que los medios juegan un papel importante y y reconocemos su importancia. Muchas gracias. Nos faltan 3 minutos para llegar al final. Tengo una pregunta final, 1 minuto para cada una. ¿Qué cosa específica dirían es lo que tiene un mayor impacto que pueden hacer los eh, proveedores de atención sanitaria? Puede reducir el estigma. Una para cada una. Escucharnos y nuestras preocupaciones y respetar nuestros cuerpos. Emma, la empatía con los trabajadores de la salud. Cuando reciban capacitación, deben empatizar con las personas que viven con VIH, entonces podrán reducir el estigma. Yo diría, me voy a poner mi sombrero clínico, fijarnos internamente en sus propios sesgos como proveedor de salud y ser realmente honesto sobre eso de cara al futuro para poder hacer los cambios necesarios. Excelente, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho en esta hora. Desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo. Debo concluir. La la grabación estará disponible también con los seminarios anteriores. Quería agradecerles a todos y todas por su participación y disculparme con quienes no tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas. Finalmente, quiero agradecer también a nuestras maravillosas panelistas por sus aportaciones de hoy. Creo que ha sido muy interesante. No es la última vez que hablaremos de estigma y discriminación, desafortunadamente, pero creo que espero que podamos combatir este problema hasta erradicarlo. Muy buenas tardes a quienes estén en el horario europeo y buen día a los demás y les deseo un, un un día muy bueno. Adiós.